Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches a los colegas, a los que se conectan por primera vez y a los que ya nos conocen ya de varios cursos, grupos, encuentros y demás. Hoy vamos a estar con la doctora Adriana Romaña, que Adri ya viene dando con nosotros lo que es el curso de ejercicios terapéuticos, de hidroterapia. Ella también utiliza mucho el láser, entonces la invitamos para que ella hoy nos pueda compartir su experiencia y conocimientos en lo que es el uso del agente físico del láser, muy conocido, digamos, en la rehabilitación. Va a presentar en esta oportunidad todo lo que es la ruptura del ligamento. Así que, bueno, no me quiero extender mucho. Adri es médica veterinaria, es de México. Ella tiene la especialización en fisiatría por la Universidad de Tennessee, el CCRP, y bueno, aparte de otras actualizaciones y demás que fue haciendo. Forma parte también del curso de ejercicios terapéuticos que ya muchos lo hicieron, y aparte, además, tenemos una noticia que ahora se viene el cuarto curso de ejercicios terapéuticos y uso de hidroterapia, así que los que se quedan hasta el final, que no lo hayan hecho y hacen una historia en Instagram, le vamos a dejar en el mensaje acá de Zoom, van a tener un cupón de descuento para tomar, que es un curso, la verdad, súper práctico para pacientes con problemas neurológicos, ortopédicos, y la verdad muy recomendable. Así que bueno, Adri, no me quiero entretener. Cuando quieras puedes comenzar tu clase, presentar o como quieras iniciarlo. Listo, muchas gracias, Sol. Bueno, como les comentó Sol, hoy vamos a hablar sobre el uso del láser en ruptura del ligamento craneal cruzado. Vamos a tocar un poquito el tema en general de lo que es el láser y después voy a empezar ya más enfocado a la ruptura del ligamento. En caso de tener dudas o algo, igual al final, supongo, ¿verdad, Sol? Va a haber para resolver dudas. Y si no se llega a escuchar o algo, me pueden interrumpir para decirme, no hay problema. Hasta ahora va perfecto. Así como dijo Adri, la dinámica, para los que ya saben, es como siempre, ustedes van a ir escribiendo en el chat de Zoom, y al final cuando Adri, más o menos cuánto demora, Adri, la clase. Yo creo que como una hora. Una hora más o menos es la clase, como siempre, estos encuentros de actualización. Así que vayan escribiendo en el chat y bueno, Adri, cuando quieras podemos iniciar. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de lo que es el láser, los efectos que tiene el láser, que también es conocido como fotobiomodulación. Pues se conoce de esta forma, justamente como lo dice el nombre, porque el láser lo que emite son fotones. Estos fotones son los que se absorben por las células y los que nos van a dar energía para poder generar diferentes efectos biológicos, fisiológicos, para el mejorar la calidad del paciente. El láser tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, inmunomodulador, y también nos ayuda mucho a la regeneración tisular, tanto tisular como también para tejido óseo. Estos son sus principales efectos. Entonces, el láser, como ya sabemos, son solamente unas siglas que significan Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Entonces, el láser se puede dividir en dos clases, que es el láser de baja potencia o de alta potencia. Los láser de baja potencia normalmente son muy superficiales y tardan un poquito más de tiempo en alcanzar a dosificar toda la energía que se requiere. Los láser de alta potencia son los clase 3 y los clase 4, que la mayoría son los que ya utilizamos. Los láser de alta potencia pues requieren mucho más cuidado con los ojos, todos esos temas que ahorita también vamos a hablar un poco de ellos. Y por lo mismo que ya son de alta potencia, como lo dice el nombre, nos van a ayudar a que el efecto terapéutico se cumpla mucho más rápido, en menor tiempo, que un láser de baja potencia. El término adecuado para cuando utilizamos el láser con células madre o con plasma rico en plaquetas, no sé si lo han llegado a escuchar,
que se utilizan muy de la mano el láser con esto para poder regenerar de mejor manera la cuestión ósea. Por ejemplo, cuando hay rupturas de ligamentos y llegamos a poner varias veces plasma rico en plaquetas y nos ha ayudado mucho a regenerar más rápido el hueso. Cuando hay fracturas que no hay una regeneración ósea o hay una no unión, también podemos utilizar el láser junto con estas células madre o el plasma rico en plaquetas. Y a esta combinación se le llama fotobiorregeneración. Como les había comentado, se da mediante fotones. Todo lo que va a ejercer el láser son fotones. Es su principal método de acción. Y los fotones van a ser absorbidos por cromóforos. Los cromóforos que conocemos, pues es la melanina, la hemoglobina y el agua. Estos cromóforos a veces son una barrera porque nos impiden que todos esos fotones lleguen a la zona de acción que queremos. Si el tejido es muy profundo y la piel es muy negra, por ejemplo, ahí va a haber mucha melanina y muchos de los fotones que produzca el láser se van a quedar en la parte superficial, o sea, en la piel, porque ahí está toda esa melanina que al final es un cromóforo que va a absorber. Entonces necesitamos por eso conocer bien la dosis, las ventanas terapéuticas que tenemos que utilizar para que se puedan absorber los fotones hasta donde queremos, incluso hasta tejidos profundos, como sería el hueso. La longitud de onda también es súper importante, es de las cosas más importantes cuando compramos un láser. En esta foto yo les puse el ejemplo del asa láser porque es el que yo manejo. Sin embargo, la verdad es que cualquier láser nos puede ayudar. Simplemente van a variar los tiempos, van a variar las longitudes de onda, los modos de emisión y por eso es que vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos para que podamos utilizar todos el láser que tenemos, pero de una forma adecuada. Los nanómetros que se utilizan terapéuticos son de 620 a 1200 nanómetros para que ya tenga un efecto terapéutico. Pueden ser más sin ningún problema, pero nunca menos de 620. Si compramos un láser que te dicen tiene una longitud de onda de menor a 620, no va a ser un láser terapéutico. Entonces sí tenemos que estar muy conscientes de esto. En cuanto a longitudes de onda, existen cortas y largas. La longitud de onda es muy importante porque significa la absorción que va a tener esa luz en los tejidos, o sea, qué tanto va a penetrar hasta el tejido que queremos llegar. Existen longitudes de onda cortas que van de 600 a 800 nanómetros y ahí principalmente como es corta, los fotones son absorbidos principalmente por los cromóforos que son la melanina, la hemoglobina y la oxihemoglobina. Por eso es que únicamente es para tratar áreas superficiales, porque esos fotones al ser absorbidos por estos cromóforos no van a llegar más profundo. Y una longitud de onda larga, a veces pensamos que mientras más larga mejor, porque así llega más profundo y no hay tanta interrupción por los cromóforos. Sin embargo, pues también como podemos ver, las longitudes de onda largas que son mayores a 1100 o 1200 nanómetros también llegan a un cromóforo que es el agua. Entonces el agua también se va a quedar con muchos fotones que tampoco van a permitir un efecto biológico, bioquímico o fisiológico. Entonces nos preguntamos que entonces cuál es la longitud de onda que necesitamos. Siempre va a haber una ventana terapéutica entre la longitud de onda corta y la larga. Y esta ventana terapéutica es entre los 800 y los 1000 nanómetros. Esto es porque si se fijan en esta tabla que les puse, en la parte de abajo nos indica la longitud de onda. Entonces, en la parte más profunda está el agua. Por eso es que si trazamos una longitud de onda muy larga, el agua va a absorber esos fotones. Si es muy corta, está la melanina y la hemoglobina. Entonces, en esa ventana terapéutica, justamente podemos llegar más fácilmente a un efecto terapéutico o alcanzar los rangos que queremos con cromóforos que queremos, no con melanina, hemoglobina y agua. Es por eso que siempre hay que trabajar entre 800 y 1000 nanómetros de preferencia. Existen tres propiedades que tiene el láser, que es lo que lo hace terapéutico. Al final no es cualquier luz porque tiene estas propiedades, que es monocromático, coherente y colimado.
Entonces, ¿qué quiere decir que es monocromático? Que es de un solo color y de una longitud de onda. Colimado, que ¿Yo cómo hago para hablar así? No, entonces deje así, así. creo que el mío sí. No, no se gasta, porque no le dije que yo no le dije que Dame un momento. Sí. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos, porque a veces hacen movimientos y se abren. Entonces, fíjense bien esto del micrófono, porfa. Listo, Adri, continúa. Gracias, Sol. De nada. En cuanto al colimado, es porque la luz va igual desde que empieza a salir del láser hasta lo más profundo que va a llegar. Esto quiere decir que no se va a dispersar. Y coherente porque todos los fotones van a ir en una misma dirección, o sea, en una misma fase. Tampoco se van a dispersar. Es muy importante que no confundamos el láser con fototerapia. Muchas veces nos venden equipos y nos dicen que son láser, sin embargo, no tienen los efectos de un láser, es fototerapia. La fototerapia funciona súper bien, pero en tejidos superficiales. La fototerapia no te va a alcanzar un tejido óseo, por ejemplo. Si quieren tratar heridas, es buenísimo. Si quieren tratar cosas en la piel, es muy buena la fototerapia. Sin embargo, no hay que confundirla con el láser. La fototerapia tiene LEDs y el láser cuenta con diodos. Entonces, los LEDs son de muy baja potencia y no son coherentes ni colimados. Entonces, ahí entra la diferencia con el láser. En cuanto a los modos de emisión, existen 3 modos principales de emisión, que es la longitud de onda continua, pulsada y superpulsada. Hay algunos equipos que ya manejan las 3 en combinación, hay otros equipos que solo manejan una, pero pues aquí vamos a ver pues las diferencias con cada una. La longitud de onda continua, como lo vemos en esta imagen, trabaja de forma, o sea, corrida, no hay ningún ciclo de trabajo, siempre va a tener la misma frecuencia todo el tiempo. Y es por esto que nos puede llegar a calentar un poquito más el tejido. En teoría el láser no tiene un efecto térmico, pero pues al final es luz y es potente. Entonces sí puede llegar a generar incomodidad en ciertos pacientes. En cuanto a la longitud de onda pulsada, como lo vemos en esta foto, está el ciclo de trabajo, una pausa, otro ciclo de trabajo y una pausa. Esto es porque va a emitirse la luz, y después va a hacer una pausa para no calentar tanto los tejidos, justamente. Se han hecho estudios y no hay ninguna diferencia que diga que por ser pulsada tenga menor efecto en los tejidos. Al contrario, muchas veces pensamos que, ay, pues si es continua va a llegar más profundo y no, también la pulsada llega profundo. Depende más de las longitudes de onda, de la dosis que usemos, o sea, de los joules, que ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, no nos dejemos ir solamente por estas cosas. Las 3 ondas son muy buenas, nada más hay que checar qué tanto nos calientan los tejidos principalmente. Las ondas pulsadas normalmente tienen un ciclo de trabajo. Por ejemplo, si es un ciclo de trabajo del 50%, quiere decir que el 50% del ciclo de trabajo va a estar encendido y el 50% va a estar pausado. Pero esto no va a afectar, como les decía, la penetración del tejido. Y la longitud de onda superpulsada, que es esta que vemos aquí, al ser superpulsada ya no se mide en segundos, se mide en nanosegundos por lo rápido que es este ciclo de trabajo. Entonces son series demasiado cortas, pero también va a haber una pausa entre cada una de ellas. Sin embargo, como son tan rápidas, la energía promedio es muy baja, pero tiene también muy buen efecto en el cuerpo. Entonces, como les decía, hay equipos que ya las utilizan en combinación para generar una mejor respuesta al tratamiento y también han salido muy buenos. Estos ya se alternan solos. Si tienen un equipo que sea continuo, no hay ningún problema, también se puede usar. Uno que sea de onda pulsada o superpulsada individuales, también se pueden utilizar, no hay problema. Nada más vamos a checar el tema de las dosis. Los factores que debemos de considerar
al momento de realizar nuestro tratamiento con la terapia láser es que estemos tratando el tejido adecuado. Si nos llega un paciente que no está diagnosticado adecuadamente y empezamos a tratar lo que suponemos que es, muchas veces no vemos mejoría porque puede ser que no sea el tejido adecuado. Entonces siempre es muy importante también tener un diagnóstico adecuado, que la energía y los fotones sean suficientes, o sea, que logren llegar al tejido que queremos. Si queremos solo en la piel, pues que sean dosis únicamente superficiales. Ahorita les voy a tocar el tema de las dosis. Si son para hueso, por ejemplo, pues que sean dosis más profundas. Las estructuras anatómicas, tenemos que estar conscientes de lo que hay en la zona que vamos a tratar. Si es un área con demasiado tejido blando, pues vamos a tener que aplicar mayor watts, por ejemplo, para que lleguen más profundo, o una dosis para tejido más profundo. Las áreas primarias y secundarias, en cuanto a las primarias, por ejemplo, en ruptura de ligamento, pues nos queremos enfocar, si ya es un postquirúrgico, a regenerar hueso. Depende de la cirugía que se haya hecho. Sin embargo, al momento de manipular tejidos blandos, pues también hay inflamación en la zona periférica y tenemos que enfocarnos también en todos los tejidos blandos que están alrededor, no únicamente en el tejido óseo. Entonces, siempre considerar tanto los miembros contrarios, que siempre van a tener algo de compensación, como los tejidos que están alrededor de la lesión que vamos a tratar. La aplicación del láser, que puede ser tanto puntual como barrido. Entonces, esto va a depender del equipo que tengamos o pues, de la potencia que tenga, que ahorita también vamos a hablar de ello. Y el contacto con el tejido. Muchas veces, pues cuando hay una herida, lo ideal es no hacer contacto con el cabezal porque está la herida abierta y podemos llegar a infectar. Entonces, en heridas, pues no hacer contacto. Sin embargo, el hacer contacto con la piel siempre va a ayudar más porque hay mucho menor reflexión del rayo y los fotones se van a absorber con mayor facilidad en el tejido. Entonces, en cuanto a dosificación, esta es una tabla que encontré, que es de la Asociación Americana de Medicina y Cirugía Láser, se estableció en el 2015. La verdad es que hay muchísimos artículos que te manejan ciertas dosis, pero en general creo que no varían tanto de esta. En cuanto, bueno, vamos a enfocarnos en animales de compañía, que serían perros y gatos. Y bueno, el tejido superficial aplicaríamos una dosis de 1 a 5 joules por centímetro cuadrado. Con esa cantidad de joules ya podríamos pensar que ya está actuando a nivel de dermis, epidermis, incluso un poquito más abajo, pero no podemos con esta dosis tratar algo más profundo como sería un tejido óseo en el caso de las rupturas de ligamento. Para un tejido profundo, que es el que nosotros querríamos manejar, sería una dosis de entre 8 y 10 joules por centímetro cuadrado. No podemos aplicar menos porque nos estaríamos quedando muy superficiales. Y para patologías crónicas, manejaríamos una dosis de 15 a 25 joules por centímetro cuadrado. Entonces ya son dosis más altas porque al final ya es una cronicidad que está generando más dolor y necesitamos ya aplicar dosis mucho mayores. Ahora sí vamos a enfocarnos en el láser para ruptura del ligamento únicamente. Entonces, la ruptura del ligamento es de las causas más comunes que generan claudicación en miembros pélvicos en los perros. Se da mayormente en adultos o en geriatras de razas medianas o grandes. Sin embargo, pues ya hemos visto cachorros que también les ha pasado por traumatismos. La verdad es que hay de todo puede tener ruptura de ligamento, no tienen que ser únicamente adultos, pero bueno, casi siempre genéticamente se da en adultos o geriatras. En cuanto a signología, lo que vamos a ver pues es una claudicación evidente, a veces pueden ser claudicaciones grado 3 o 4. Vamos a ver efusión en la región de la rodilla, inestabilidad al hacer la prueba de cajón. Va a haber también algesia a la hiperextensión de la rodilla y si hacemos la prueba también de la
compresión tibial, pues también vamos a tener un adelantamiento en la parte de la rodilla. Entonces, si es una ruptura total, se recomienda fuerza cirugía. En estos casos, acá en México, nosotros manejamos la TTA y la TPLO principalmente, sobre todo ya la TPLO, que hemos comprobado que nos da mucho mejores resultados, que es la radiografía que tenemos aquí abajo. Que bueno, en cuanto a la TTA se hace un corte en la cresta tibial y se adelanta un poquito poniendo como un barril en medio del corte y una placa. En el caso de la TPLO, lo que se hace es cortar de forma semilunar para cambiar la angulación que tiene la tibia y así poder dar una estabilidad al fémur. No sé de medidas ni nada porque pues mi tema no es ortopedia, pero en rangos generales esa sería como es la diferencia entre las dos cirugías. Y bueno, lo que nosotros queremos lograr como fisioterapeutas es que este corte que se hace en esta parte de aquí, pues se regenere para que ya el hueso esté seguro y no vaya a tener ninguna complicación de fracturas. Y lo mismo en esta toma, ¿ok? Esta es una medio lateral y esta es una, ventrodorsal. Entonces, debemos de tener en cuenta que todos los pacientes que tienen ruptura de ligamento, aunque se haga cirugía, van a desarrollar en algún futuro osteoartritis. Eso es un hecho. O sea, incluso aunque tengan la placa, como ya hubo un daño en el cartílago ya de adultos o incluso geriatras, es muy probable que generen osteoartritis. Y es por eso que tenemos que tratar a esos pacientes a largo plazo. En cuanto a los beneficios del láser, enfocándonos en ruptura de ligamento, es pues antiinflamatorio, tanto al momento de prequirúrgico como transquirúrgico y postquirúrgico. También es analgésico, nos va a ayudar mucho a controlar el dolor después de una cirugía o antes de la cirugía. Va a promover la oxigenación también. Y esto nos va a ayudar a que el músculo se repare de forma más rápida, se recupere la función del paciente de ese miembro de forma también más rápida y también nos ayuda a mejorar la organización del colágeno. Al ser una articulación, pues, y los ligamentos manejan mucho colágeno. Entonces necesitamos que el colágeno esté organizado para que tenga una buena elasticidad. Si no, no va a tener un buen movimiento ese miembro. Mejora las propiedades biomecánicas, como les decía, al mejorar el colágeno tenemos mucho mejor rangos de movimiento y cuestiones biomecánicas. También va a mejorar el ligamento en caso de que sean rupturas parciales, nos ayuda a regenerar esas fibras y también todo el ligamento. Se tarda, pero sí nos ayuda bastante. Va a mejorar la regeneración ósea, como les comentaba al hacer el corte, ya sea de la TTA o de la TPLO. Va a activar los factores osteogénicos que nos van a ayudar a la regeneración ósea y va a mejorar también la proliferación y diferenciación celular, mejorando el tiempo de recuperación. También nos sirve como analgésico, como antibiótico porque evita que se forme biofilm en caso de que se apliquen implantes o placas. Va a evitar el biofilm sobre esos metales, previene la osteomielitis y también reducimos la inflamación aguda, como les comentaba, al momento del postquirúrgico. Mejora la organización tisular, inhibe el COX-2 y prostaglandinas, que por eso es que se da el efecto antiinflamatorio y analgésico, y va a reparar la fibrosis y el cartílago dañado. En caso de que haya tenido mucho tiempo antes de operarse, pues el cartílago ya está muy desgastado. Entonces el láser nos ayuda mucho para no regenerarlo como tal, pero desinflamarlo y que no genere un dolor o que no se degenere mucho más rápido de lo que lo estaba haciendo. Este es un videíto de una paciente en donde ella sí tiene ruptura de ligamento y le estamos aplicando, ella ya tiene una cirugía, se le realizó una TPLO y ahí lo estamos aplicando de forma lateral y de forma puntual. En cuanto a efectos fisiológicos,
de la fotobiomodulación, que es lo mismo que el láser, lo que va a hacer es que bloquea la despolarización de los nervios periféricos de las fibras aferentes C. Esto va a evitar que el dolor llegue más rápido al cerebro, generando un efecto analgésico. Mejora el potencial de acción de células nerviosas en la zona. También va a promover la regeneración y la recuperación de los nervios dañados para que pues ese miembro vuelva a tener la sensibilidad que tenía antes. Promueve una regeneración axonal, aumentando beta-endorfinas, y de esta forma también va a ayudarnos a generar una analgesia. Va a aumentar la microcirculación, y al aumentar la microcirculación pues nos va a ayudar a que los tejidos estén mucho más oxigenados para una mejor recuperación. Va a abrir también los capilares para aumentar el metabolismo de células parenquimatosas en caso de que haya edemas. También nos va a ayudar a sacar todo ese líquido, a drenarlo, y que el miembro pueda tener una buena movilidad y recuperación. También va a aumentar vasodilatación, porque va a aumentar el óxido nítrico en el área tratante. El óxido nítrico es esencial porque nos ayuda a mejorar la resistencia muscular y la recuperación en general de todos los músculos. Y también va a hacer que se aumente la serotonina. La serotonina también nos va a ayudar a generar analgesia. Va a haber una aceleración de la neoangiogénesis, o sea que se van a formar nuevos capilares para tener una mucho mayor recuperación del tejido. Y bueno, lo que ya sabemos que es el principal tema del láser es que estimula la mitocondria para que ésta genere ATP, y también se pueda producir la síntesis de calcio, de sodio y potasio, y así modular también los canales iónicos. Los parámetros que debemos de considerar son, al tener un láser, es la longitud de onda, que es de la que ya hablábamos. Lo ideal es de 800 a 1000 nanómetros. La frecuencia. En cuanto a frecuencias, la verdad es que casi no hay textos de cuántos hertz debes de usar para cada patología, pero bueno, en general, como para tema de heridas, podemos usar hasta 10,000 hertz, por ejemplo, y unos joules muy bajos, o sea, una dosis muy pequeña. Para temas crónicos, normalmente como 500 hertz es lo ideal. Y en cuanto a temas más agudos, pues podemos utilizar desde 18 hertz, 120 hertz, o sea, es muy, muy variable ese tema. Pero bueno, en general para temas crónicos, de 500 hertz a fuerzas, para que sea un buen efecto, una buena frecuencia. Seleccionar el tejido, o sea, esto hablando de la melanina. Por ejemplo, si son perritos con piel negra, es mucho más difícil que el láser llegue a la profundidad de los tejidos, porque los fotones se quedan con la melanina, que es un cromóforo. Entonces necesitamos aplicar unas dosis más elevadas para que lleguen más fotones a la profundidad de los tejidos. La dosis que vamos a utilizar, como les había comentado, los joules, dependiendo si queremos tratar una zona superficial, profunda o crónica. Los métodos de aplicación, que va a ser con contacto o sin contacto. Casi siempre va a ser con contacto alrededor de la herida y sin contacto sobre la incisión. Áreas anatómicas a tratar: el tejido blando periarticular, por ejemplo, los músculos que están alrededor son súper importantes, y el miembro contralateral. Y la frecuencia del tratamiento: ¿qué tan seguido vamos a aplicar el láser? Podemos utilizarlo diariamente, podemos utilizarlo 3 veces por semana, o una vez por semana. Eso lo tenemos que evaluar dependiendo de cómo vaya avanzando nuestro paciente. Entonces, es súper importante tener un diagnóstico adecuado. Como les comentaba, si no tenemos un diagnóstico adecuado, es muy complicado que podamos tratar algún caso, porque no sabemos qué es lo que estamos tratando. Nosotros también
hacemos los exámenes ortopédicos y neurológicos. Sin embargo, es súper importante tener pruebas, o sea, pruebas complementarias como radiografías, tomografías, resonancias. Todo esto nos da mucho mayor visibilidad de lo que tiene el paciente. La historia clínica también es esencial porque esto nos permite saber de tiempos, o sea, de la cronicidad que tiene el paciente. Preguntarle siempre a los propietarios qué tanto tiempo pasó para que lo operaran, o desde cuándo se rompió el ligamento, o cuándo se operó. Todo esto nos va a permitir saber qué tantos joules vamos a utilizar, los antecedentes clínicos, porque como sabemos, el láser también tiene contraindicaciones como todas las modalidades. Entonces, si los pacientes tienen algunos otros temas, muchas veces no podemos utilizar el láser. Por ejemplo, temas oncológicos, pues no se puede utilizar. En temas de cachorros, por las placas de crecimiento, tampoco lo utilizamos. Entonces, saber bien la cuestión de antecedentes clínicos para poder tratar adecuadamente al paciente. Evaluar el dolor constantemente para poder ver la evolución que tiene el paciente. Esto no es necesario que se haga en cada visita, sin embargo, como sabemos que es un efecto acumulativo, es necesario evaluarlo al menos cada semana. O sea, el paciente puede venir 3 veces por semana y le vamos a aplicar láser, y a la siguiente semana tenemos que evaluar qué tanto disminuyó su dolor con el seguimiento que le dimos con el láser. Si no ha disminuido mucho, pues se sugiere realizar las terapias más constantes, o sea, casi diario, por ejemplo, los 5 días de la semana. Entonces, es por eso que las evaluaciones son tan importantes. Y el cuestionario a propietarios, como lo han visto en casa, si si notan que con el láser ha habido cambios, porque pues muchas veces no tenemos como que todas nuestras medidas del dolor pues son muy subjetivas. Entonces, igual los cuestionarios de dolor nos ayudan mucho con los propietarios para saber si han funcionado las terapias. En cuanto a preparación para aplicar el láser, lo ideal es que se abra el pelo. La verdad es que yo nunca lo corto para aplicar láser porque es demasiado invasivo. Yo siempre abro el pelo, pero sí revisar que esté en contacto el cabezal con la piel, porque el pelo al final también tiene melanina, y la melanina es un cromóforo que va a absorber fotones y no nos va a dejar que los fotones lleguen al lugar adecuado. Entonces, siempre abrir el pelito lo más que se pueda para poner el cabezal y que puedan llegar los fotones al sitio de acción. Checar que su pelito esté limpio, que no traiga ningún aceite, cremas, lociones, etcétera, que la verdad es raro que traigan, pero bueno, siempre preguntarle al propietario, porque lo mismo va a haber mucha reflexión y la luz no va a llegar adecuadamente a donde debe de llegar. Posicionar al paciente en una superficie cómoda, es decir, en alguna colchoneta, en una camita, en mesas. La verdad es que donde el paciente esté cómodo, porque a veces son terapias un poquito largas, y tanto para nosotros como para ellos, lo ideal es estar lo más cómodos posible. Y protección ocular. La protección ocular es súper importante porque al estar manejando un láser clase 3 o 4, pues ya puede haber un riesgo. Entonces, siempre, tanto ellos como nosotros. Si no tenemos lentes para ellos, no hay tanto problema mientras no volteen, o cubrirles la carita con alguna cobija o algo, que la verdad es que yo no tengo lentes ahorita, por ejemplo, en donde estoy, para ellos, y simplemente volteándole su cabecita no hemos tenido ningún problema. Las técnicas de aplicación que comentábamos puede ser puntual o barrido. Se recomienda puntual cuando son láser de menores a 500 miliwatts, porque pues no calientan tanto el tejido. Si es un láser mayor a 500 miliwatts, ya se recomienda que se utilice barrido. Esto porque ya genera mayor calentamiento en los tejidos, pero también el barrido es bueno porque nos ayuda a tratar un área más grande en menor tiempo. Entonces, esto también pues lo vamos a ver
dependiendo de la dosis que queramos aplicar y todo, para ver qué zona es la que vamos a barrer y todo, porque no, o sea, es muy complicado saber qué tanto moverlo o qué tan rápido o qué tan lento para que los joules que queremos queden en esa zona. A mí la verdad me gusta más puntual porque estoy segura de que los joules que me marca se están depositando justo en esa zona. Pero sí, en caso de que su láser llegara a calentar mucho o que noten incomodidad del paciente, pues barrer. Nada más midiendo la zona y sacando la dosis, que ahorita vamos a ver cómo se saca. El cabezal del láser siempre tiene que ir perpendicular a la zona que queremos tratar y no se debe de despegar para nada. Siempre tiene que estar haciendo contacto con el tejido o con la piel, excepto si son heridas abiertas, como lo habíamos dicho, ahí sí tenemos que ponerlo como a 1 centímetro alejado de la herida para no contaminarla. En cuanto a la técnica de aplicación también, si son pacientes que tienen demasiado tejido blando o pacientitos que son muy obesos, necesitamos generar presión. Lo que haces al generar la presión es que es como si te aprietas el brazo. Por ejemplo, si te aprietas el brazo, pues sientes cómo se va cortando la circulación. Y al dispersarse la sangre, dispersa la hemoglobina, que es un cromóforo, y también es una ventaja porque al dispersarse este cromóforo nos ayuda a que los fotones pasen más fácilmente al sitio de acción que queremos. No todos los pacientes permiten la presión, pero normalmente los que tienen bastante tejido blando no tienen ningún problema y también es un buen método de hacerlo para que podamos llegar más profundo. Cuando se aplican en articulaciones, también lo que podemos hacer es rangos de movimientos pasivos. Entonces podemos hacer flexiones y extensiones a la vez que estamos aplicando el láser para que esto permita que los fotones entren más a la articulación. Al flexionar y extender, hacemos ese movimiento para que puedan entrar en toda la zona articular y tengan mejor penetración. Si son pacientes que están muy adoloridos, que no permiten la manipulación de flexiones y extensiones, no hay ningún problema, los podemos poner en estática y también va a tener un buen efecto. Y bueno, la pregunta que siempre nos hacen es si no hay problema que el láser se aplique en placas metálicas o en implantes metálicos o en agujas. Entonces, pues sí es importante tener en cuenta que el metal siempre va a reflejar la luz. Esto quiere decir que va a duplicar la dosis en la zona. Tenemos que disminuir la dosis para que no genere ningún daño. No es que se vaya a calentar como tal el implante, porque la luz que llega al implante no es tanta como para calentarlo, pero sí va a haber una reflexión de esos fotones y va a duplicar dosis. Y muchas veces al tener demasiada luz, pues tampoco genera un efecto terapéutico. Entonces podemos disminuir los watts en caso de que haya implantes metálicos o simplemente tratar alrededor del implante. Tratar los 360 grados de la articulación, o sea, ponerlo de forma craneal, de forma medial, alrededor del implante, pero sin ponerla directamente sobre el implante. Otra cosa que hay que tener en cuenta, pues es que no, aunque pongamos sobre el implante, la luz no va a penetrar el metal. Entonces, digamos que si está el implante en la parte lateral, no va a llegar los fotones a la parte medial. Entonces necesitamos poner también el láser en la parte medial. Por eso les comento que igual en los 360 grados de la rodilla sería lo ideal, o de la tibia en este caso, para poder regenerar la fractura. También se recomienda que si tienen suturas externas los pacientes y ya estamos tratando con láser, es importante que no apliquemos la luz directamente sobre la sutura, porque la sutura al ser negra también absorbe mucha luz y puede calentarse un poquito o puede generar molestia o simplemente que los fotones no lleguen al sitio de acción adecuado. Entonces hay que evitar colocarlo directamente sobre suturas, simplemente ponerlo alrededor de la incisión o barrerlo. No ponerlo puntual sino barrido también nos ayuda bastante. No barrido sobre la sutura, o sea, no de forma vertical,
sino de forma horizontal, para que lo que haga el láser es depositar fotones de este lado, brinca la sutura y vuelve a depositar aquí, acá, brinca la sutura y así no calentamos la sutura. En cuanto a la dosificación que les comentaba, esta es la fórmula que se utiliza para sacar los joules totales. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar el láser de forma barrida, tenemos que medir la zona que vamos a tratar. Supongamos que es un perro de 35 kilos y vamos a tratar, no sé, la zona de la rodilla, que va a ser 10 de ancho y 10 de largo. Entonces tenemos 100 centímetros cuadrados totales que vamos a querer tratar. Y como tiene bastante masa muscular, al ser un perro grande, pues sugerimos que se utilicen 10 joules por centímetro cuadrado. Habíamos comentado que para que lleguen a un tejido profundo es de 8 a 10 joules, entonces podemos utilizar desde 8 hasta 10, no hay ningún problema. Yo le puse 10 porque supongamos que es mucha masa muscular. Entonces, nada más es cosa de multiplicar los joules que queremos aplicar en la zona por el área que vamos a tratar y ya nos indica los joules totales. Entonces ya sabemos que tenemos que depositar 1000 joules en la zona de la rodilla. Entonces ya ponemos en nuestro aparato 1000 joules y ya solamente lo barremos, ya no hay ningún problema. Entonces, para las rupturas de ligamento podemos utilizar desde 6 hasta 10 joules, dependiendo de qué tanta masa muscular tenga nuestro paciente. Como casi siempre tratamos directamente la zona de la rodilla, por ejemplo, la zona de la rodilla que no hay tanta masa muscular, o de la cresta tibial, podemos utilizar 6 joules y al pasarnos a la parte caudal, que serían los semis, por ejemplo, podemos subir a 8 joules o 10 joules por centímetro cuadrado. Entonces, siempre va a depender del tamaño del paciente, de la condición corporal que tenga y de la masa muscular para dosificar. Las dosis bajas las podemos utilizar en pacientes pequeños o delgados, incluso en gatitos o sobre prominencias óseas. Las dosis más frecuentes es cuando los pacientes tienen mayor dolor. Entonces, mientras más dolor tienen, más seguido los tenemos que ver. O sea, para pacientes que tienen demasiado dolor, deberíamos de verlos al menos 5 días a la semana, aplicarles el láser. Ya conforme se vaya controlando el dolor, vamos espaciando a 3 veces por semana, luego 2 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez cada 15 días, y así los vamos viendo y vamos espaciando las aplicaciones de láser. Entonces, es importante también ver la cronicidad, porque cuando son pacientes con dolor muy crónico, no te responden tan rápido al tratamiento. Entonces, sí necesitan incluso más sesiones para ver un cambio. A veces se pueden tardar hasta 10 aplicaciones para ver un cambio. Entonces es importante comentarles esto a los propietarios para que no digan, ay, el láser no funciona, es porque pues el tiempo que tiene el paciente de daño sí necesita un mayor tiempo de aplicación de láser. Aquí les puse este artículo que encontré, que es la aplicación de un láser de baja frecuencia en un conejo que se generó ruptura de ligamento y tuvo osteoartrosis, o sea, es una ruptura que no se corrigió, entonces tuvo osteoartrosis, y bueno, se trató con láser de baja potencia. Los signos que tenía el paciente eran dolor articular y sinovitis. El tratamiento que se dio fue con un láser que tenía una longitud de onda de 830 nanómetros y se trató con una dosis de 4.8 joules por centímetro cuadrado por 6 semanas. Entonces se aplicaban 3 puntos mediales y 3 puntos laterales en la rodilla afectada, y los resultados que se tuvo es que a las 6 semanas ya estaba controlado el dolor articular y la inflamación sinovial, y a las 8 semanas ya había mejorado el cartílago de la rodilla. Esto quiere decir que incluso para pacientes que ya tienen un daño de osteoartritis o que son rupturas del ligamento parcial o rupturas del ligamento total que no tuvieron cirugía, el láser también es muy buena opción para ayudarles a controlar la inflamación y el dolor.
Aquí, como les comentaba, las rupturas del ligamento parciales, o que no se operan, pues se deben de tratar siempre ambas rodillas por el tema de compensación. Aunque solamente sea una la afectada, no importa, siempre tratar ambos miembros. Tratar los tejidos periféricos, en este caso los músculos. Se recomienda mucho aplicar también sobre el origen y la inserción de semis, porque también llegan a contracturarse bastante cuando los pacientes tienen ruptura del ligamento por la claudicación que presentan. Entonces, tanto en cuádriceps o bíceps femoral, toda esa zona, como semis y toda la periferia de la rodilla, es importante tratarla. El láser lo podemos administrar, en este caso yo lo administro 3 veces por semana, al menos que el paciente esté hospitalizado, lo administro diario, pero pues es rarísimo que dejen un paciente hospitalizado solo para su aplicación de láser. Entonces lo que hago es citarlos 3 veces por semana con un espacio de un día entre cada sesión, 1 o 2 días entre cada sesión, y me ha funcionado bastante bien para controlar el dolor. Tenemos que tener en cuenta que aplicar láser no nos va a ayudar a corregir la inestabilidad. Sin embargo, sí nos va a ayudar a desinflamar y a controlar el dolor, pero es como un círculo vicioso. Entonces hay que hacerle entender a los propietarios que si es una ruptura total, a fuerza necesita hacer cirugía. Si no es total, sí podemos tratarla solo con fisioterapia. Pero si no, pues es un círculo vicioso de que desinflamamos y el paciente se vuelve a mover y se vuelve a inflamar y nosotros desinflamamos y así. Entonces, siempre con las rupturas totales es mejor generar una estabilidad primero. Para casos ya quirúrgicos, se recomienda aplicar inmediatamente después de la cirugía porque nos va a ayudar mucho en la parte de analgesia y en la inflamación. También nos va a ayudar a mejorar y acelerar la cicatrización, tanto de la incisión como de los tejidos que están más profundos, como la regeneración ósea, por ejemplo, y los músculos en caso de que se hayan lastimado también. Los tejidos superficiales podemos tratarlos con 4 a 6 joules por centímetro cuadrado y los profundos de 6 a 10 joules por centímetro cuadrado. El tratamiento diario los primeros 3 días, que sea láser diario y después ya lo espaciamos a 2 o 3 veces por semana. En caso de que el paciente tenga un vendaje, ya sea Robert Jones o para disminuir el edema, es importante que apliquemos el láser cuando venga cambio de vendaje o cuando venga terapia, retirarlo, poner la terapia láser y luego volver a poner el vendaje, porque el láser no pasa el vendaje. O sea, no va a pasar la cantidad de algodón que hay más toda la piel hasta llegar al hueso. O sea, es demasiado. Entonces es muy complicado que llegue si necesitamos retirar los vendajes. El tiempo de recuperación es, se pueden tardar hasta 12 meses en remodelar el, el ligamento. Entonces, sí necesitamos que los pacientes sean súper constantes. Podemos ir espaciando las terapias, pero sí ir tomando estudios radiográficos control para ver si ya se regeneró y poderlo dar de alta. Los ligamentos pierden fuerza, no se recuperan por completo. Normalmente cuando hay una ruptura parcial y la tratamos con pura terapia, a pesar de que pase un año de que lo tratamos, va a tener solamente entre el 50 y el 70% de la fuerza que tenía anteriormente. Entonces, pues al final es un riesgo que se pueda romper por completo. Y también eso hay que hacérselos saber a los propietarios. Ya les había mencionado, la ruptura completa hay que tratarla quirúrgicamente y posteriormente la rehabilitación. Y la lesión menor del ligamento, que es la ruptura parcial, podríamos tardar hasta 4 o 6 semanas en sanar. Esto quiere decir mes, mes y medio, a veces hasta 2 meses, y sí tenemos que restringir la actividad. No porque ya lo vean mejor, dejarlo hacer lo que quiera, porque como decíamos, ya solo va a tener entre el 50 y el 70% de su fuerza y se podría volver a romper fácilmente. Entonces, hasta las 6 semanas, volver a darle actividad.
Los factores que van a afectar la reparación del ligamento es el estado nutricional del paciente, el balance endocrino, el flujo sanguíneo que tenga, la severidad de la lesión, y si ya está reparada o no, en este caso si ya es quirúrgico o no, y la carga y el apoyo y estrés que haya sobre la articulación. Esto es lo más importante. Siempre que tenemos un paciente que ya tuvo un tema quirúrgico, si el paciente no apoya, el hueso no se va a regenerar. Podemos ayudarlo con láser, pero siempre el apoyo va a ser el que haya mucho mayor producción de, de regeneración ósea. Entonces, el láser nos va a ayudar para desinflamar y para generar analgesia, principalmente para que pueda bajar el miembro y pueda volverlo a apoyar y se regenere el hueso y así poderlo dar de alta en 3 meses. Entonces, un plan fisiátrico en general con pacientes de ruptura de ligamento, les metí aquí muchísima letra, pero es como un plan completo, o sea, ejercicios, todo lo que se debe hacer en los 3 meses que va a estar el paciente en fisio, esto siempre y cuando el paciente vaya bien. Obviamente, si lo ven claudicar todavía en la cuarta o quinta semana, pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a poner a hacer tanto balance o tanto ejercicio. Tenemos que ir evaluando nosotros. Pero bueno, esto es suponiendo que el paciente va de forma perfecta, son los ejercicios que podemos hacer. Y esto lo metí nada más como para enseñarles el tema del láser, que es nuestro tema de hoy. En la primera semana, junto con sus analgésicos, vamos a aplicar aquí terapia láser de 3 a 5 veces por semana, o sea, casi diario. Una vez que ya está controlada la primera semana, en la semana 2 o 3, el láser se va a espaciar a 3 veces por semana. En la semana 4 a 5, que ya es ya es el mes de operado, vamos a espaciar el láser una vez a la semana, porque ya el hueso está mucho más regenerado, suponiendo que el paciente ya está bajando el miembro, ya hay mucho más osteosíntesis y todo, entonces ya podemos hacer mucho más ejercicios con más seguridad. En la semana 6 a 8, el láser continúa una vez por semana y ya estamos alargando los ejercicios, caminatas más largas, ya metemos velocidades más altas, hablando de caminadoras. Y en la semana 9 a 12 ya no manejamos láser porque prácticamente el hueso ya está regenerado y el paciente ya no tiene dolor. Entonces, el láser lo tenemos que ir reduciendo poco a poco hasta que veamos que el paciente ya no lo necesita para nada. Y aquí les voy a enseñar rapidísimo unos casos clínicos que yo tuve. Quiero que se fijen aquí, por ejemplo, la edad. Este es un terrier escocés de 10 años. Si se fijan, estos son los estudios radiográficos, el postquirúrgico, este es al segundo mes y este es al tercer mes. Si se fijan, sí se ve una regeneración ósea, pero no es tan marcada para ya darlo de alta. Entonces, este paciente continuó conmigo hasta 6 meses más o menos, porque al ser un paciente de 10 años, no tiene el mismo metabolismo para regenerar el hueso que un paciente joven. Entonces, esta es una TTA, es lo que les decía, se corta la cresta tibial y se adelanta, y lo que queremos lograr es que se rellene esta parte que está en medio con el barril, para que no haya riesgo. Bueno, aquí sí se fracturó la cresta tibial, pero al final logró regenerar bien y ya no hubo ningún riesgo de fractura. Este es otro paciente de 1 año y vean la diferencia de regeneración. Este es postquirúrgico y este es a los 3 meses. Entonces, él, como tiene 1 año también, pues su metabolismo es mucho mejor que un paciente geriatra. Entonces, aquí en la parte que vemos toda negra, si se fijan en la última, ya está casi todo regenerado, o sea, ya es mínima la línea que se ve de fractura, y esta es una recuperación un paciente que ya podemos dar de alta porque sabemos que ya no va a tener ningún riesgo a fractura porque ya el hueso está prácticamente regenerado por completo. Y esta es una TPLO modificada. Entonces aquí lo que se hizo pues fue cortar el plato tibial
y se cambió la angulación. Entonces, lo que se hace es que aquí también buscamos regenerar esta parte que se corta. Entonces, este es el postquirúrgico y este ya es cuando se dio de alta. Si se fijan, ya no se ve ninguna línea, ya está totalmente osificado. Entonces, esto nos ayudó mucho el láser y que el paciente ya apoyaba. Y aquí vemos la otra toma, igual aquí se ve la línea de fractura. Cuando se dio de alta, prácticamente ya no había línea de fractura. Eso es lo que queremos lograr en los pacientes. Si nosotros ya vemos a nuestro paciente sin línea de fractura, ya es un paciente que podemos dar de alta. Entonces, pues como conclusión, existen muchos estudios que confirman que el uso del láser es necesario para recuperar a los pacientes, tanto para generar analgesia, antiinflamatorio y para regeneración de los tejidos. El láser es una modalidad súper buena, casi nada, bueno, en realidad no es invasiva porque no molesta, no duele. Los pacientes pueden estar acostados, o sea, es una modalidad que se puede usar muchísimo. Las dosis van a variar mucho dependiendo de la profundidad del tejido, pero ya tenemos ahorita una idea de, dependiendo lo que queramos tratar, la dosis que vamos a utilizar. Tenemos que siempre tomar en cuenta las contraindicaciones, eso no se nos puede olvidar porque si metemos láser con un paciente oncológico, pues podemos generar mayor metástasis. Entonces, es importante conocer las contraindicaciones. El diagnóstico adecuado siempre es lo ideal, saber qué tiene nuestro paciente para poder tratarlo, ya sea con láser o con otras modalidades, pero siempre saber el diagnóstico es lo más importante y nos va a ayudar mucho para que el paciente tenga una buena recuperación. En cuanto a los láser que manejamos, siempre considerarlo la dosis, la longitud de onda, la frecuencia que vamos a utilizar, el método de aplicación, si va a ser puntual, barrido, los cromóforos que tiene el paciente desde viéndole la piel, el pelo, qué tanta masa muscular tiene. Entonces, todo eso nos va a ayudar para saber qué técnica y qué método de aplicación usar y que nuestro tratamiento sea mucho más efectivo. Las dosis excesivas, que es los que les comentaba con el metal, si aplicamos una dosis sobre metal se va a duplicar y esto va a inhibir una respuesta. Entonces siempre bajar la dosis o los watts cuando haya un metal, o lo que yo hago es no ponerlo sobre el metal y ponerlo simplemente alrededor para evitar que me vaya a pasar esto. Los pacientes con problemas sistémicos que no pueden utilizar AINES, el láser es súper buena opción porque nos ayuda mucho a controlar el dolor y la inflamación. Esta paciente, por ejemplo, es una bulldog que tiene enfermedad renal, que tiene miles de problemas y no puede utilizar ningún tipo de medicamento. Entonces, con ella tiene ruptura de ligamento por lo mismo de sus riñones y de que está mal, no se ha podido operar por la cuestión anestésica. Entonces prácticamente la hemos manejado con láser y ella no tiene ninguna claudicación, o sea, va súper bien. Entonces el láser es súper buena opción como método analgésico. Es bueno en efectos crónicos y agudos, podemos tratar los dos, aunque tener en cuenta que los crónicos pues van a tardar mucho más en recuperarse y poder brindarles una buena calidad de vida a nuestros pacientes con esta modalidad. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan algunas dudas, comentarios. Muy bueno, Adri, te diste una clase súper mega rapidísima. Estoy con el horario porque a esta hora muchos se nos duermen, entonces, Sí. bueno, buenísimo. Solo quería agregar, a mí me encantó la charla, siempre tus charlas, Adri, me encantan, hacer Gracias. una diferencia, porque acá hay muchos que tienen el equipo de fototerapia Demox, que bien como dice Adri, el fototerapia es más superficial, pero el de Demox trabaja como láser pulsado. Entonces, para los que están acá conectados, sepan que el equipo que ustedes tienen trabaja como si fuese láser pulsado. Pero el foto en general es, como Adri menciona, que es un equipo más superficial, ¿no? Pero bueno, Sí, solamente eso porque por ahí había una chica que me escribió, pero bueno, vos, Adri, el equipo no todo el mundo conoce el equipo de Demox, así que no todos lo saben. Entonces, bueno, quería como aclararlo eso para que nadie, para que los que lo tengan
Así que bueno. No se asusten. ¿Cómo, Adri? Que no se asusten los que lo tengan, que ese sí trae láser. Claro, ese es como, trabaja como láser pulsado, entonces es un poquito más profundo. Adri, te voy a hacer las preguntitas que están acá. Ahí justo una chica decía, amo el aparato de fototerapia Demox. Bueno, muchas gracias. Adri, te voy a hacer, a ver, las preguntitas. ¿En qué casos, creo que lo mencionaste, está contraindicado el uso del láser? Sí, principalmente en pacientes oncológicos, o sea, por ejemplo, si es un tema de, no sé, un osteosarcoma en codo, por ejemplo, y tú estás tratando la rodilla, pues tampoco hay tanto problema porque el láser es local, entonces no hay tanto problema que lo uses, pero si es un linfoma, por ejemplo, yo no lo usaría. Si son casos oncológicos que se puedan alcanzar desde la rodilla, no los utilizaría. Pero si es un tema totalmente aparte de la rodilla, no hay ningún problema. Y para cachorros, yo prefiero no usarlo. Digo, hay doctores que lo usan y no han tenido mayor problema, pero pues a mí me enseñaron que las placas de crecimiento se pueden estimular y se pueden cerrar antes de tiempo por la cuestión de utilizar el láser. Entonces yo en pacientes cachorros donde hay huesos largos con placas de crecimiento abiertas, evito usarlo. Y pues básicamente en esos. Perfecto. Bien.